segundo bloque de Medical Televisión se encuentra con nosotros la doctora Urzagaste, con quien vamos a hablar de escoliosis. Pero antes quiero hacerles una recomendación porque bajaron los precios en Farmacia San Francisco. Sí, así como lo escucha. Primerísimas marcas, DAB, Pantene, Colgate, esas que usamos a diario en nuestra vida, bueno, bajaron los precios, lo tiene que corroborar usted mismo. Pase por Farmacia San Francisco, porque Farmacia San Francisco le hace bien. Ahora sí, doctora Urzagaste, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas Gracias tardes. por venir. Gracias, muy amable. Un tema que yo me imagino también que va a estallar, el 11 26 09 0909, porque es muy común. Y cuando, no sé por qué, pero siempre le echamos la culpa a la escoliosis, me parece, ¿no? Es así porque muchas veces en realidad estamos mal informados y creemos ante un informe de una radiografía que ya tenemos una escoliosis porque informa que la columna está un poco desviada, entonces la gente cree que tiene una escoliosis. Y ya nos asustamos. Exactamente, o porque en la infancia le dijeron que tenía una pierna más corta y eso era por una escoliosis, entonces ya le queda el concepto de que tiene una escoliosis, y la realidad es que la escoliosis tiene una definición médica, científica y establecida justamente por la especialidad de columna vertebral. Hemos preparado un informe con nuestra Dale. producción, lo compartimos, señor director. La escoliosis es una desviación lateral de la columna vertebral que la mayoría de las veces se diagnostica en adolescentes. Aunque puede presentarse en personas con afecciones como la parálisis cerebral infantil y la distrofia muscular, se desconoce la causa de la mayoría de escoliosis en la infancia. La mayor parte de los casos son leves, pero algunas desviaciones empeoran a medida que los niños crecen. La escoliosis grave puede ser incapacitante. Una curvatura especialmente grave en la columna vertebral reduce el espacio dentro del pecho, lo cual dificulta el funcionamiento correcto de los pulmones. Se realiza un control minucioso, generalmente mediante radiografías, en los niños que tienen escoliosis leve para ver si la curvatura empeora. En muchos casos no es necesario un tratamiento. Algunos niños deben usar aparatos ortopédicos para detener la progresión de la curvatura. Otros pueden necesitar cirugía para enderezar las curvas más graves. Pero la escoliosis también puede aparecer en personas adultas, especialmente después de los 50 años, lo que se conoce como escoliosis degenerativa. ¿Y cuáles pueden ser los síntomas de esta enfermedad? Dolor de espalda, sensación de cansancio, falta de fuerzas, dolor en la zona cervical o dificultad para respirar. ¿Cómo tratar estos síntomas y qué alternativas tenemos ante la aparición de la escoliosis de columna? Hoy lo hablamos en Medical Televisión. Doctora, ¿cuándo debemos preocuparnos de la escoliosis? Bueno, a ver, la escoliosis en realidad, más allá de la desviación lateral de la columna, tiene que tener otros componentes para hacer una escoliosis, ¿se entiende? Entonces acá lo más importante es la prevención. ¿Cuáles son esos componentes, perdón? Bueno, ya son más técnicos a nivel médico, que es una desviación no solamente lateral, sino en el plano sagital y axial. Pero esas son características que uno los toma ya cuando está haciendo el estudio de la escoliosis, ¿ok? Bien. Pero eso, bueno, es más técnico, ¿sí? Lo que quiero hacer hincapié es que hay que tener más cuidado cuanto más temprana se diagnostica la escoliosis, bien. ¿ok? No es lo mismo una escoliosis en un niño de 3 años, de 9 años, de 15 años, una persona ya adulta. O sea, se comporta de distinta manera. Acá lo importante, independientemente de su desviación, es el tiempo de aparición de la escoliosis. Bien. ¿Se entiende? Ahora, doctora, ¿esto es un rasgo genético o se puede provocar por posturas y demás? Bueno, eso es algo súper interesante porque en realidad muchos lo relacionan con la mala postura y no es así. La escoliosis es una deformidad de la columna que antes la principal era idiopática, es decir, que no tiene una causa específica, aunque hoy se habla de que esa causa es genética. Después hay otras escoliosis que tienen sí una causa identificada y en realidad están asociadas a otras enfermedades. Por ejemplo, enfermedades neurológicas, como la que nombraste en tu informe, como la distrofia o la parálisis,
o las escoliosis que también van asociadas a un síndrome o a una enfermedad congénita diagnosticada. Esas son las menos. Las más frecuentes son las idiopáticas, es decir, que no hay una causa identificable. Es un niño generalmente sano, normal, con una vida completamente normal, que cuando empieza a crecer en el desarrollo, los padres o el mismo niño ve que tiene un hombro más alto, que tiene la pelvis un poco oblicua, que cuando se agacha tiene una joroba, o sea que no es que aparece de un día para el otro. En el crecimiento empieza a aparecer la escoliosis. Bien, doctor, usted decía, apenas notamos que podría haber un problema, consultar o esa prevención que podemos hacer cuando el niño es pequeño nos va a ayudar de alguna manera a detener el avance de la escoliosis. A ver, eso es, hay distintos pronósticos o distintos factores que contribuyen a saber si es una escoliosis que se va a detener o va a seguir progresando, ¿sí? Por eso es lo que te dije hace rato, que es clave el tiempo. ¿Por qué? Porque si yo la diagnostico a un niño que le empieza a aparecer una escoliosis a los 5 años, a los 10 años, yo le puedo ir haciendo un seguimiento y controlando, conteniendo esa escoliosis hasta que el niño termine de crecer. Porque acá el problema, en el caso de las escoliosis del adolescente, que es la más frecuente, la idiopática, es porque el niño crece. Entonces la columna crece de forma lateral o torcida, claro, ¿se entiende? Claro. Entonces, pero estamos hablando de que hay una combinación de crecimiento. Entonces, ¿qué pasa cuando el niño deja de crecer? Se detiene. Por eso es importante el tiempo de aparición. Y la conducta que uno va a tomar va a depender justamente de eso. Qué tan grave es su curva y en qué momento de su vida apareció. Bien. No es lo mismo que aparezca antes de la pubertad, por ejemplo, que después de la pubertad, porque es el momento donde el niño pega el estirón. Y no, obviamente, ya yendo por otro lado, no es lo mismo en el adulto, que aparece por otras causas, ¿no? Bien, ahí quiero ir porque además ya tengo varias consultas de nuestros televidentes y la mayoría son adultos. ¿Tiene síntomas la escoliosis? En los niños, cuando es idiopática, no. O sea, no causa dolor, no causa una limitación, a menos que tenga otro componente donde sí tenga una causa. Un niño con un problema neurológico, que la escoliosis es secundaria. Entonces sí hay, cuando el niño viene con dolor, con debilidad, con pérdida de fuerza, algo que uno encuentra en el consultorio, ahí uno piensa, esta escoliosis tiene una causa específica. Bien. ¿Y en la escoliosis de adultos? En el adulto es otra cosa, porque en el adulto la escoliosis generalmente se produce por el desgaste. Por la artrosis. Bien. ¿Sí? La columna, cuando se gasta, nunca se gasta de forma pareja, de forma simétrica. Siempre se gasta más de un lado que del otro. ¿Se entiende? Sí, claro. Entonces, al pararme, cambia esa mecánica de la columna y si se gastó más de un lado que del otro, empieza a generar la curva, habitualmente lateral, que también después se va hacia adelante, etcétera. Y esa sí causa dolor. A ver si le podemos hacer responder a Susi. Dice que tiene escoliosis, tiene 65 años y me estoy encorvando, dice. Tengo mucho dolor de cadera, de pierna, camino mal. ¿Es claro, eso? Es eso. Lo que pasa es que cuando la columna empieza a torcerse, el cuerpo siempre va a tratar de activar otros mecanismos para que el paciente pueda seguir mirando al frente y no termine mirando hacia el piso. Entonces, para que el paciente pueda mirar al frente, mirarte a la cara, tiene que hacer todo un esfuerzo, los músculos para poder levantarle la cabeza, enderezar la espalda, y empieza a compensar la cadera, empiezan a compensar las rodillas, todo lo que es la pelvis, y bueno, justamente eso causa dolor porque genera una fatiga muscular de músculos que están trabajando justamente para que vos puedas estar erguido. Sí causa dolor. El cuerpo humano es una estructura que debe estar toda perfecta, porque si en algún lugar se descompone, tenemos repercusión en otros. Exactamente. Miembros, ¿no? Hoy, bueno, en Argentina no disponemos tenemos espinogramas, que es una radiografía de toda la columna, que incluye incluso las caderas y los hombros, pero en otros países
directamente se lo estudia con una radiografía que es desde la cabeza hasta los pies. ¿Por qué no hay espinografía en Argentina? Porque me imagino que el aparato es muy costoso. ¿Es muy costoso? Sí. En otros países los controles, las radiografías son directamente EOS, que son radiografías de todo el cuerpo. Y sería como fundamental, ¿no? Es como una herramienta buenísima porque se puede ver dónde se compensa o dónde estaría, exactamente, ¿no? el totalmente. problema. Cómo es toda la biomecánica del paciente. Bien. Desde los tobillos hasta las cervicales. Cuando un paciente es diagnosticado con escoliosis, su problema es la escoliosis, ¿cuáles son los tratamientos? Bueno, a ver, siempre tratamos de ir desde lo más básico a lo más complejo, ¿no? También vuelvo a lo inicial, no es lo mismo tratar a un niño, un adolescente, que una persona de 70 años, ¿no? Entonces, siempre tratamos de ir con lo mínimo indispensable. En el caso del adulto, hay que ver realmente qué le duele, qué es lo que le está causando el dolor, porque uno si ve toda la columna, pueden haber varias ñañas, por decirte así, en toda la columna, pero eso no significa que todas estén causando dolor, ¿sí? Entonces, hacer un examen detallado del paciente, poder preguntarle ciertas cosillas bien detallado, nos va a permitir a nosotros identificar a dónde está la causa del dolor que tiene el paciente. Entonces, lo básico es empezar con tratamiento médico, analgésicos, antiinflamatorios, algún antineurítico, si esto me está causando tipo ciática, parestesia, adormecimiento de las piernas. Cuando eso no mejora, se pueden combinar con fisioterapias, distintas gimnasias como hidroterapia, aquagym. La actividad deportiva es clave, es fundamental. Y después hay otros procedimientos más invasivos como son los bloqueos y las infiltraciones, que eso nos permite justamente hacer un tratamiento localizado donde nosotros consideramos que está causando dolor, ¿no? Claro. Y bueno, y después ya más avanzado son las cirugías. Bien, ¿y con una cirugía se puede corregir esa...? Con la cirugía se puede corregir, con la cirugía hoy en día, como te dije, es tratar de hacer lo mínimo indispensable, hacer técnicas mínimamente invasivas donde uno trata de focalizarle el tratamiento quirúrgico donde está el dolor. Porque muchas veces una escoliosis abarca muchas vértebras, 5, 7, 10 vértebras. Pero, repito, no significa que las 10 vértebras estén causando el problema. ¿Se entiende? Por ahí podemos identificar 2 o 3 que son las que tienen un movimiento malo, dañino, que le está causando el dolor al paciente y vamos directamente a focalizarnos ahí. O sea, cada caso es distinto, cada paciente es distinto. Ahora, doctora, por ejemplo, ¿no? Me pasó personalmente de que me hagan una placa, me digan, tenés una escoliosis, pero que nunca me molestó. ¿Hay que hacer algo, prevenir a futuro de alguna manera? ¿O puede ser que una persona tenga la escoliosis siempre y no le moleste? Mira, los tratamientos que hay que hacer son en las enfermedades que causan un riesgo de vida. Claro. Un riesgo de parálisis, algún riesgo a tu salud en general, ¿sí? Las enfermedades que no causan ese riesgo o no te causan una limitación de tu vida cotidiana no requieren un tratamiento. En este caso, en la columna en sí, ¿ok? Si yo te digo, mira, te hice una resonancia y tenés, por darte un ejemplo, una hernia, sí, pero a mí no me duele nada. Claro. Déjala la hernia tranquila. Claro. Lo mismo pasa con la escoliosis. Hay cosas que podrían perjudicar la salud de nuestra columna, como por ejemplo los tacos altos, la postura cuando estamos ahora con los dispositivos, situaciones que han modificado, ¿no?, nuestra vida de alguna manera con elementos externos. Bien. No es que por elementos externos tu columna, la estructura de la columna va a cambiar. Que tenga escoliosis, va a tener escoliosis haciendo deporte, usando taco o no. Porque la escoliosis es algo genético, ¿sí? Ahora, los dolores de espalda, por más que yo tenga una columna derecha, los dolores de espalda sí están influenciados por los factores externos. La obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, algunas actividades laborales, un chofer, un camionero,
un albañil, un oficinista que está muchas horas sentado. Claro. O sea, y las malas posturas, la computadora, el celular, ese tipo de trabajo de oficina, donde uno tiene una mala postura, eso sí puede predisponer al dolor de espalda, que en realidad el dolor de espalda es una de las consultas más frecuentes en un consultorio médico. Pero eso no significa que tenga escoliosis. Claro. O que me vaya a producir una escoliosis por la mala postura. Claro. Pero sí dolor de espalda. El profesional va a evaluar a qué se debe ese dolor antes de un tratamiento. Así bueno, mire, acá hay alguien que nos manda un informe de radiografía. A ver si la podemos ampliar a la cámara. Dice, ¿qué tratamiento me recomienda la doctora? ¿Qué le está pasando a este paciente, doctora? Bueno, a ver, está muy bien. No, me gustaría ver un poquito más abajo. Es una radiografía de una columna lumbar, ¿no? Lumbar, frente y un perfil. Se ven algunos cambios degenerativos, ¿sí? Es decir, un poco de artrosis. ¿Por qué veo esto? Porque el espacio entre las vértebras está disminuido, ¿sí? Aún así, no es lo importante hoy la radiografía de este paciente. Este paciente lo importante es que nos diga qué le duele. ¿Se entiende? Sí. ¿Por qué? Porque yo puedo ver una radiografía donde tenga, como te dije hace rato, una hernia de disco, una resonancia de una hernia, pero si el paciente me dice, sí, pero a mí no me duele nada, no le voy a hacer nada. Exacto. ¿Okay? Claro. Yo tengo pacientes que con una radiografía que tuvieron una fractura y voy a decir, wow, se te quedó hundida la vértebra. Sí, doctora, pero yo voy al gimnasio, ando en bicicleta y me siento de 10. Listo, perfecto. Mire, no es este caso. Este caso realmente me conmueve. Estoy leyendo, ¿no? De absolutamente todos los televidentes. Dice, tengo 66 años, escoliosis y joroba. No sé desde cuándo, pero los dolores empezaron hace como 20 años. Pero tenía mala postura desde la pubertad. Últimamente tengo muy fuertes dolores, ardores y contracturas en los músculos. No me duelen los huesos, pero me salió un espolón y fascitis plantar. ¿Hay alguna especialidad al respecto que trate esto? ¿Tiene todo que ver? A ver, probablemente este paciente sí está con dolor y está muy limitado para caminar. Dice que está caído hacia adelante, que tiene una joroba. Probablemente está muy quieto, muy sedentario, no hace actividades deportivas, no elonga, y eso es causa de la fascitis plantar o del espolón. No es que porque tengo una escoliosis voy a tener una fascitis o en el pie o un espolón, son dos cosas aparte, ¿sí? Pero los espolones generan un dolor en la planta del pie y generalmente se da con pacientes que no hacen actividad deportiva, que usan, por ejemplo, un calzado como alpargatas, ojotas, chatitas, o andan descalzo. Todo lo que sea plano siempre me va a causar una inflamación en la fascia del pie. Entonces, es recomendable zapatillas con un poco de taco, tipo deportivas. Y en el caso, si este paciente, su dolor de espalda se lo permite, tiene que moverse. Tiene que moverse porque cada vez si nos quedamos quietos, nos vamos poniendo rígidos, nos vamos poniendo duros, ¿okay? Los músculos se van atrofiando. Entonces yo estoy quieta, me siento bien, pero cuando me voy a querer parar, me duele todo. Sí, claro. Pero justamente es eso, más en el adulto, ¿no? Que cada vez hace menos gimnasia y esas cosas, entonces aparecen estos dolores que después termina doliendo todo, ¿no? Tal cual. Acá hay alguien que dice, tengo escoliosis de columna, producto de un acortamiento de una pierna por un accidente que tuve. Eso es lo que me dijeron los traumatólogos. ¿Qué de cierto? Pregunta María, que tiene 59 años. Bueno, a ver, si yo tengo una asimetría en los miembros inferiores, en las piernas, lo más probable es que uno quede asimétrico, inclinado. Entonces, no es una escoliosis en sí, sino es una posición antálgica o una posición viciosa, justamente por el acortamiento de los miembros. Acá, si quedó con un acortamiento, lo ideal es compensar esa asimetría de los miembros y al miembro que le quedó más corto,
colocarle un realce, un taco, un adaptador en la zapatilla para que esos miembros inferiores queden simétricos. Claro, quiere decir que con un accidente podemos ocasionar en algún punto una escoliosis. Si hay una afección de la columna, sí. En un paciente que tuvo un accidente y tiene una fractura o varias fracturas, pueden progresar a una escoliosis o más que nada, sí, escoliosis, pero tienen otro término que se llama, por ejemplo, cifosis postraumática, que es la posición anormal de la columna debido a una fractura o una secuela de fractura. Bien, doctora, yo sé que del otro lado hay mucha gente que se está preguntando qué pasa con las nuevas tecnologías. Hoy los chicos, los más chicos sobre todo, están inmersos en el teléfono en unas posiciones que son realmente contra natura, ¿no? Sí. Mira, lo ideal, a ver, la columna no es recta. Ajá. La columna no es recta, la columna, si yo la miro de frente, sí, pero si yo la miro de costado, tenemos curvas, sí. ¿ok? Estas curvas que estén alineadas con la pelvis y las rodillas, la cadera, nos permiten estar erguidos. Si yo fuera un palo, probablemente me caigo, ¿ok? Entonces, nunca, porque por ahí la gente te dice, ponete derecho. Si yo me pongo derecho, estoy haciendo un esfuerzo. Los músculos tienen que estar traccionando. Esta es la posición de descanso de la columna. Si yo estoy mucho tiempo sentado con los celulares, con la tablet, computadora en la oficina, lo ideal siempre es estar cerca del escritorio con los codos apoyados. Ajá. De esa manera, mi columna tiene un apoyo y no trabajan los músculos, que en realidad lo que me causa después la mala postura, el dolor, son la fatiga muscular por haber estado en esta posición, ¿se entiende? Entonces siempre lo ideal es estar en un escritorio, llevar más adentro el equipo de trabajo, el teclado, lo que fuese, y apoyar los codos. Y la actividad deportiva, que eso no se negocia. Claro, no, es fundamental. Incluso los chicos con escoliosis, los adultos con escoliosis, tienen y pueden hacer actividad deportiva. Tenemos más fotos, doctora. Mi hija manifiesta dolores de espalda cuando pasa mucho tiempo sentada en la computadora por razones de estudio. Y así le salieron los estudios que le hizo. ¿Cuántos años tendrá esta chica? ¿Y será una niña? Me parece que no, que ella es grande, ¿no? Por la cresta, por la pelvis. Ajá. Parece tener un hueso maduro, puede tener 19, 20 años tal vez. A ver, así a simple vista impresiona ser una columna completamente normal. Ajá. Pero si estamos hablando de un adolescente, 14, 15 años, que está con dolor de columna o de cintura frecuentemente, hay que buscar otras enfermedades o otras lesiones en realidad que muchas veces se dan por una falta de maduración en la vértebra, en el hueso. Los chicos, como sabemos, los niños, los adolescentes están en crecimiento, por lo tanto tienen hueso inmaduro, tienen cartílago que una vez que terminan de crecer se convierte en hueso maduro. Bueno, a veces hay ciertas zonas de las vértebras que no maduran, ¿sí? Y eso causa dolor, y es incluso una de las principales causas de dolor de cintura en los niños o adolescentes. Esa falta de madurez a hueso óseo esquelético maduro, que queda, se inflama, se lastima y causa el dolor. Interesante, doctora. Bueno, vamos a otro extremo. Vicky tiene 52 años, trabaja de empleada doméstica, sufre mucho de dolor de ciático, sobre todo el dolor se acentúa en la cadera y pierna izquierda. Tengo un poco de sobrepeso, dice, pero ¿solo debo bajar de peso o debo hacer otra cosa para calmar el dolor? Bueno, a ver, el dolor ciático es un dolor de uno de los nervios que nace en la columna lumbar y se traslada hacia la pierna, incluso llega hasta el pie, ¿sí? El dolor ciático no se va a producir por un sobrepeso, pero siempre un factor que no colabore va a ser el sobrepeso o la obesidad, ¿no es cierto? Ahora, si tiene un dolor permanente de ciático que no le responde, que no le mejora, que no responde al tratamiento, bueno, hay que buscar la causa. Probablemente haya una hernia de disco, haya una vértebra que puede estar comprimiendo el nacimiento del nervio, y si no mejora,
con fisio, con pastillas. Se pueden hacer, como les dije hace rato, infiltraciones o bloqueos radiculares, que son una medicación que va directamente a donde está el nervio. Eso la verdad que anda muy bien porque es un tratamiento ambulatorio. El paciente en 20 minutos se va a la casa y cuando eso no mejora, recién pensar en la cirugía. Pero sí, o sea, no le duele el ciático porque esté con sobrepeso. Si le duele el ciático, le duele la pierna, tiene adormecimiento, tiene calambre, hay que ir a buscar algo que está generando la lesión de ese nervio. Bien, acá hay alguien que nos cuenta que su hija tiene 13 años, tiene escoliosis lumbar, pero hace poco le diagnosticaron pinzamiento isquiofemoral, lo que le provoca disminución de movimiento, muchos dolores, la tienen que operar de la cadera. Bueno, pregunta cuál es la mejor opción. Nosotros no hacemos ese trabajo de recomendar de ninguna manera a un profesional médico, sí consultar a uno. Dice, durante 5 años pensaron que la escoliosis fue la causa de los intensos dolores. A ver, incluso la llevaron a estar en silla de ruedas. Bueno, vuelvo a insistir en eso, ¿no? Las escoliosis, que son la mayoría idiopáticas, que no tienen una causa, no causan dolor. Ni en los niños, ni en los adolescentes, no causan dolor. Cuando las escoliosis en un niño o un adolescente causa dolor, hay que ir a buscar otra cosa, otra enfermedad, otra causa. ¿Estamos? Entonces, cuando yo identifico esa causa que me está provocando el dolor, lo ideal es ir primero a tratar el factor que está generando y bueno, y en base a eso, obviamente, evaluar qué grado de escoliosis tiene, qué tipo de escoliosis tiene. Pero si está causando dolor, hay que identificar bien la causa. Yo no creo que la causa de su dolor sea la escoliosis en sí. Bien. Acá nos escribe Daniela de Jujuy, tiene 2 fracturas en la columna lumbar, ya pasó casi 1 año. ¿Qué ejercicio puede hacer? Dice, tiene 54 años, quedó con miedo, no me animo a hacer nada. Claro. Bueno, es un poco medio difícil porque no sé qué tipo de fractura tendrá. No puedo saber si esa fractura consolidó o no consolidó o si la columna quedó con alguna secuela. Lo que sí, ¿cómo es el nombre? Daniela. Bueno, Daniela, lo que sí te puedo decir es que si vos te sentís bien, caminás sin limitación, no tenés dolor para caminar, para subir una escalera, dolor mecánico que le llamamos, deberías poder hacer vida completamente normal y hacer una actividad también completamente normal, o sea, aeróbico, gimnasio, aquagym, lo que bien. te guste. Doctora, nos hemos quedado sin tiempo, pero me gustaría que hagamos hincapié en el rol que juega el fisioterapeuta en todos los tratamientos que tengan que ver con el dolor de la columna. Bueno, el fisio es para nosotros clave, es importantísimo trabajar en equipo. No significa que porque vayas al fisio milagrosamente se te van a ir todos los problemas, pero sí es un componente dentro del tratamiento del dolor de espalda muy importante porque es un paso más del escalón del tratamiento del dolor, ¿sí? Claro. Le doy pastilla, le doy fisio, le doy inyectable, le doy medicación endovenosa, le hago un bloqueo y terminar en cirugía. Pero es un eslabón muy importante, así como la actividad deportiva. Claro. El fisioterapeuta y cumplir con todo lo que se le prescriba, porque por ahí nos mejoramos un poquito y dejamos los tratamientos. Totalmente. Doctora, muchas gracias. Gracias por haber venido. Nos hemos quedado sin tiempo. Señor director, este programa fue auspiciado por... Muchas gracias al Hospital Privado Central de la Red IMAC por acompañarnos en este programa. Muchas gracias a Droguería Pima también por dar un presente aquí en este programa. Y también
le voy a hacer una recomendación, www.concienciasalta.com.ar es la página de noticias sobre salud confiable a la que usted puede recurrir para tratar estos temas que son muy, pero muy interesantes, y siempre decirles, no hay una respuesta a su problema médico, no nos tome como referencia, el doctor, el médico presencial cara a cara es el único que puede dar un diagnóstico certero a su problema. Muchas gracias por acompañarnos, será hasta la semana que viene.